Buenos días, buenas tardes. Continuando con el tema de fundación, les recordamos que tenemos dos ediciones, dos documentos con los que podemos trabajar. Por un lado, dispositivos de fundación, que fue compilado por la Cátedra de Estabilidad de las Construcciones 3. En el año 2007 se hizo una actualización con textos de la norma que fue del año 2005, la norma 1050, proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado. En particular, en esta clase vamos a ver las zonas de discontinuidad o zona D, el cabezal de dos pilotes y el patín tipo 2. Las zonas de discontinuidad son unas zonas en las que no se cumple la hipótesis de Bernoulli. Recordarán que, de acuerdo a la hipótesis de Bernoulli, secciones planas que están antes de la deformación siguen siendo planas después de la deformación. En particular, en este modelo, vamos a trabajar con elementos que van a estar a compresión y otros a tracción, y que van a configurar la forma de descarga entre las cargas que están en la superestructura y las cargas que van a llegar a la fundación. En el caso de los cabezales de dos pilotes, ustedes se acuerdan que habíamos visto en la clase precedente que teníamos un soporte que a partir de este cabezal o un elemento de transición que es rígido, va a descargar en la cantidad de pilotes que tengamos en esta base, sobre el terreno. En este caso elegimos 2, pero pudo haber sido 1, 3, 4 o más. Y estas dimensiones están dadas por la norma en cuanto a las distancias que tienen que tener desde el pilote hacia el exterior, y también las distancias entre pilotes y las relaciones que tienen que tener cada uno de los lados en relación a los diámetros de los pilotes. La norma también nos da una nomenclatura para cada una de las dimensiones de ese cabezal, y sobre todo nos indica cuál va a ser el modelo de trabajo a partir de una carga que llega centrada del soporte, que se va a distribuir en dos cargas iguales, que son esa misma carga dividido 2, y cómo a partir de estas bielas, en este caso bielas de compresión, se van a trasladar a los dos pilotes. Tenemos aquí la explicación del modelo, y entonces esa condición de rigidez que tienen los cabezales nos hace aplicar el modelo para zonas D, y estas fuerzas inclinadas que comprimen al hormigón del cabezal van a llegar después a este otro lado, digamos, de ese modelo, en el que está sometido a un esfuerzo de tracción y que va a justificar que ubiquemos armaduras en este sector. Pueden seguir después todo el desarrollo del modelo a partir de estas fórmulas, teniendo en cuenta que estos nodos se ubican en los ángulos, bien dicho, estos ángulos se aplican en los puntos de llegada de las cargas, en el caso de las cargas del soporte, y de los puntos de distribución hacia los pilotes, y después, bueno, son igualdades geométricas, y en algunos casos, como en este caso del ángulo beta, igualdades trigonométricas. Entonces, a partir del equilibrio de esos nudos, se pueden resolver cuáles son los valores de solicitaciones de cada una de las barras. Esta fuerza que comprime al pilote, que comprime a esta biela de compresión, va a ser, o la sección va a ser superior en esta parte superior de la biela que en la parte inferior. Y la verificación se va a hacer en la sección superior, que generalmente es menor
a esta sección inferior. Tienen aquí el desarrollo matemático, también un desarrollo geométrico, para llegar después a esta relación entre la tensión de compresión, la tensión de dimensionado del hormigón, siendo toda esta igualdad menor o igual a 0,85 FCD. En lo que respecta a la tracción, y para lo que vamos a calcular armaduras, tenemos también esta igualdad a partir de las relaciones que podemos sacar de esta figura geométrica. La norma prevé una serie de armaduras justamente para resistir esos esfuerzos, y habla de una armadura principal, que es la que se va a disponer en capas, esta AS, que se distribuye en aros, que son estos de aquí, que van a abrazar a los dos pilotes y que van a tener un determinado anclaje de 0,8 L. Ahora después vamos a ver en el dibujo siguiente cómo lo señala la norma, tomados a partir del eje del pilote. Después, además de esa armadura principal, hay una serie de armadura que es secundaria. Por un lado, esta en la parte superior, que es 1/10 de la armadura principal, y por otro lado, cercos que son horizontales y que son verticales, que se calculan de acuerdo también, cuya área se calcula de acuerdo a las relaciones que tienen las dimensiones del cabezal, y también previendo una separación menor o igual a 20 centímetros. Quiere decir que cada una de estas distancias entre los elementos que son horizontales y estos elementos que son verticales tiene que ser menor o igual a 20 centímetros. Lo que les decía en cuanto al anclaje es que a partir del eje del pilote debemos tomar el valor de 0,8 y, y prever la longitud que queda. Aquí hay una graficación, así lo detalla la norma, y también a los efectos de los anclajes está también el anclaje en la armadura inferior, también teniendo en cuenta el eje del pilote. Cuando verificamos a compresión, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la dimensión del soporte que llega a ese cabezal. Entonces, ustedes vieran que de acuerdo a esas dimensiones, y teniendo además presente el modelo, que de esa carga que llega del soporte se va a transmitir a los pilotes siguiendo esa línea que une la mitad o el cuarto de la sección del soporte hacia la mitad, hacia el eje del pilote. Ustedes verán que a medida que vamos aumentando la sección del soporte, esta biela se va verticalizando. Entonces, como además del elemento rígido de hormigón, vamos a contar con las varillas, con la armadura del propio soporte, si la dimensión, como dice acá, debe realizarse solamente esta verificación a la compresión, si esta dimensión B', esta dimensión del soporte, es menor a la luz que hay entre los pilotes. ¿Cómo se materializa ese cabezal? Bueno, habíamos llegado a la definición de un pilote por el procedimiento que fuera, lo habíamos explicado en la clase pasada, y lo que vamos a construir entonces es ese elemento de hormigón que va a tener una determinada cantidad de armadura. Vieron que hablábamos de armaduras que son horizontales, otras que son verticales, armadas en forma de aro, algunas,
como pueden ser estas que están en la cara inferior. Y después, bueno, estos elementos que van a, también en forma de aro, que van a estar durante todo el desarrollo horizontal y también vertical, van a constituir este elemento rigidizador y de transición entre el soporte que está en el plano superior y los pilotes que están en el plano inferior. En el caso de un pilote, un único pilote, ese elemento también va a estar centrado con respecto a la descarga. Y tenemos estas consideraciones en cuanto a la armadura, cuando la distribución de ese cabezal es para 3 pilotes, o el caso de que sea para 4 pilotes. Pasando a los patines, también otro elemento de fundación, la norma nos habla de 4 tipos de patines: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y fíjense ustedes que las condiciones o las diferencias entre uno y otro está de acuerdo a las zarpas, las distancias que hay entre el soporte y el plano exterior de ese patín, y las relaciones o de la altura total, están referidas acá, o de la altura útil, que hace o da cuenta de la altura que hay hasta las armaduras. Entonces, bueno, tienen aquí las dimensiones, y después cuando hablamos o cuando llega el momento del dimensionado, también establece, la norma también establece diferencias de acuerdo al tipo de patín y de acuerdo a lo que vamos a dimensionar en cada uno de ellos. En el caso del tipo 1, vamos a resistir solamente la carga concentrada del pilote, da indicaciones de cómo se hace, no se estudia flexión ni por cortante ni punzonado, y no hay elementos para estudiar la adherencia de las armaduras. En el caso del tipo 2 hay un dimensionado que se hace como elemento rígido, también a partir de bielas a compresión y a tracción, que es el modelo que aplicamos recién para los cabezales. Y después, para la consideración del tipo 3 y tipo 4, también hay elementos que nos ayudan a trabajar o a flexión, o a cortante, o punzonado, y también en los dos casos estudiando la adherencia de las armaduras. Vamos a ver la particularidad del tipo 2 con un área de base que tiene que ser igual a la carga que llega del soporte y medida en relación al sigma del terreno. Y después con la particularidad de que las dos zarpas son iguales, y esta sería la condición para poderlas calcular. Como decíamos, en el modelo, en este caso, la fuerza esta única centrada del soporte se va a dividir en cuatro cargas, las 4 iguales, y esas 4 cargas se van a transmitir en 4 puntos dentro de la base de ese patín. Eso va a constituir que van a haber también elementos que están comprimidos, como es el caso de estas inclinadas, y otros que van a estar traccionados, como es el caso de los elementos inferiores. Lo que vamos a trabajar es el modelo desarrollado en 4 cuadrantes, y entonces, como eran zarpas iguales, lo que va a suceder en este cuadrante va a ser lo mismo que pase en los otros, y teniendo en cuenta que en cada uno de los centros de esos cuadrantes es que vamos a ubicar los puntos de llegada, el C, y el punto de partida de las cargas. A ver si retomamos acá. Sería la referencia a este punto de aplicación de la carga que viene del soporte, y este punto sobre que vamos a tomar la referencia de esta reacción F/4.
También nuevamente a partir de estudios que hacemos sobre este triángulo, que vendría a ser el desarrollo de este triángulo, que acá lo vemos en axonométrica y aquí en planta, vamos a hacer también todas las igualdades matemáticas o con el apoyo de la trigonometría para poder trabajar y llegar entonces a valores o a igualdades en cuanto a las tensiones para poder dimensionarlas. En este caso era el dimensionado a compresión, en este otro caso el dimensionado a tracción, sacando como conclusión un valor para las áreas de acero. Hay un ejemplo con el que ustedes puedan trabajar y también para que puedan desarrollar el ejercicio sobre el que están trabajando y quienes tengan previsto de acuerdo a sus grupos de taller puedan también dimensionarlos. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase de fundaciones qué pasaba cuando teníamos una proximidad en las bases? Y entonces la yuxtaposición de estas dos áreas de presiones sobre el terreno podía llegar a tomar la decisión de o bien alejar, ver la manera de poder alejar estas dos fundaciones o tener la previsión de poder unirlas y entonces trabajar con una superficie mayor de contacto con el terreno. Entonces, también tenemos aquí una relación como para poder hacer esa comprobación.